Hola, buenos días. Soy la doctora Fernanda Villalba, especialista en periodoncia e implantología y bueno, también soy parte del equipo de perio de Young Experts de Straumann y bueno, me gustaría hablar el día de hoy un poco de algunos de los biomateriales con los que he tenido la oportunidad de trabajar y compartirles parte de mi experiencia. Vamos a hablar de 3 de los materiales. Como introducción nada más, a manera de recordatorio, sabemos que Straumann cuenta con soluciones 360 para cada uno de nuestros procedimientos quirúrgicos que quisiéramos realizar en cualquiera de nuestros tratamientos. Y bueno, específicamente podríamos dividirlos en 3 tipos: las soluciones para tejido duro, para tejido blando y los materiales regenerativos. El día de hoy entonces vamos a tratar 3 en particular, que son Endogain, Coolacone y Max Resolve. Y bueno, me gustaría empezar por Max Resolve. Ojalá que si tienen alguna duda me la puedan hacer saber. Yo voy a intentar contestar todas las dudas que vayan surgiendo a lo largo de la plática. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría plantearnos es ¿qué es lo que nosotros esperamos de los injertos óseos? Y creo que la mejor respuesta es que sean exactamente como el original, como el tejido nativo del huésped que nosotros queremos regenerar. Entonces, desde este punto de vista, creo que por muchos años se ha dejado de lado a los aloplásticos, que son materiales sintéticos, puesto que probablemente en sus inicios no eran materiales a lo mejor tan similares en su micro y macroestructura al hueso nativo del huésped. Sin embargo, hoy en día sabemos que estos materiales tienen bastantes buenas alternativas y la principal desde el punto de vista biológico es que son materiales osteoconductores. Y en el caso específico de Max Resolve, es un material que tiene una porosidad muy buena, que tiene además la particularidad de ofrecer una hidrofilicidad superior a cualquier aloplástico que se encuentre en el mercado. Por tal motivo, este material creo yo que es una excelente opción, es totalmente biocompatible, es bioinerte, algo que muchos de nuestros pacientes nos preguntan cuando les decimos que necesitamos ocupar hueso para sus intervenciones. Muchas veces nos preguntan, oye, ¿de qué origen es el hueso que me vas a colocar? Tal vez no me siento tan cómodo si fuera de origen humano o de origen animal. Entonces, definitivamente esta es una excelente opción que nos puede facilitar el hecho de poder dar una solución extra de inigualables condiciones a nuestro paciente. Ahora, en cuanto a su composición química, este biomaterial es un material bifásico. Se llama bifásico porque está compuesto de 2 componentes principales. Uno es la hidroxiapatita y el otro es el fosfato de calcio betatricálcico. Y bueno, en este sentido, creo que podríamos ver en la siguiente diapositiva cómo hay una diferencia realmente pequeña entre lo que es el hueso nativo, como lo podemos observar en esta parte, en comparación, por ejemplo, con el otro corte de histología, en el cual, no histológico, perdón, de microscopía de luz, en el cual podemos observar que hay una verdadera similitud. Esto se los comento porque creo yo que a nivel periodontal nosotros estamos muy metidos como con la parte de biológicamente y celularmente qué le ofrecen estos biomateriales a nuestro organismo. Y algo que definitivamente vale mucho la pena recalcar es la cantidad de poros interconectados que puede presentar este biomaterial. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un pequeño acercamiento, ahí es donde ustedes podrían observar perfectamente estos poros. Estos poros tienen un tamaño que va desde los 200 hasta los 800 micrómetros. Y bueno, más o menos el tiempo que tarda entre que ustedes lo colocan y pueden hacer una reapertura para la colocación de un implante o para cualquier otro procedimiento es de los 4 a los 6 meses después de haberse colocado. Ahora, ¿en qué tipo de indicaciones clínicas es que nosotros vamos a recomendar este biomaterial? Las principales indicaciones clínicas son aquellos procedimientos reconstructivos del reborde alveolar. Entre ellos, bueno, por supuesto que destacan los aumentos de reborde, las elevaciones de seno, pero también está indicado para el tratamiento de defectos intraóseos periodontales e incluso de bifurcación. Y entre otras aplicaciones también tenemos la parte de la apicectomía. Ahora, esta interconexión de los poros, de lo cual tanto les he platicado, es importante porque el hecho de que haya un poro a nivel celular permite la neoformación vascular y permite una mejor adhesión también celular de las células óseas, que son justamente las que queremos que habiten y que nos ayuden en el remodelado óseo de este injerto.
Ahora, en cuanto a las aplicaciones clínicas que Max Research puede tener, les voy a presentar muy a grosso modo un par de casos clínicos para que podamos ir viendo cuáles son justamente estas aplicaciones clínicas. Vamos a ver este caso clínico. Esta es una paciente que cuando llegó de primera instancia a la consulta fue referida, de hecho, por una gran colega y compañera mía de la licenciatura, que es la doctora Natalie Becerril. Y bueno, ella me remitió el caso. La paciente estaba interesada en la colocación de implantes, pero como podrán observar, tenemos varios problemas que tratar antes de pensar en la colocación de implantes. Tenemos una paciente que si bien tiene un buen control de placa, tiene secuelas de enfermedad periodontal, también tenemos malposición dental y bueno, tenemos pérdida del sector posterior, tanto en el arco inferior como superior. Así que después de hacer toda mi fase 1, yo platiqué con la paciente y le platiqué de la necesidad de tener una oclusión estable, lo suficientemente conveniente para poder pensar en un tratamiento implanto soportado, por lo cual le recomendé la opción de someterte a un tratamiento ortodóntico y la paciente aceptó. Después de haberse tratado durante un periodo de tiempo en conjunto con mi mantenimiento periodontal del aspecto ortodóntico, este es el resultado que se logró a través de la ortodoncia. Y bueno, aquí les presento una radiografía de cómo está la paciente. Si nosotros observamos sus características radiográficas, podemos observar que, bueno, tenemos bastantes colapsos, pérdida dental, como ya lo vimos, y si nosotros queremos rehabilitar a esta paciente de forma implanto soportada, tenemos que hacer procedimientos preimplantares. Entonces, este es el plan de tratamiento que se estableció con esta paciente a seguir, y bueno, nos vamos a centrar específicamente en la parte del cuadrante 2. Entonces, estas son las condiciones locales del sitio. Aquí podemos ver tanto el aspecto clínico, el sondeo por vestibular, que es el sitio en donde yo tenía la mayor afectación, con una profundidad de bolsa de incluso 10 milímetros en uno de los premolares. Y bueno, oclusalmente, como podrán observar, no hay tanta necesidad de hacer un aumento de reborde en sentido horizontal, sino que más bien el tema era en sentido vertical. Toda su evaluación nos dio como resultado un diagnóstico de periodontitis localizada estadio 3 grado 2, grado B, y el procedimiento que se planteó entonces en esta primera instancia fue justamente el trabajo quirúrgico de esta zona. Entonces, lo primero que hicimos fue hacer una elevación de piso de seno maxilar. La técnica que ocupamos fue la técnica de ventana lateral. Si ustedes observaron en la radiografía, era un sitio muy colapsado y este colapso pues dificulta totalmente hacer una elevación por técnica transcrestal, puesto que la cantidad de milímetros que yo necesito elevar en sentido vertical supera los 4 milímetros, que es lo que sabemos que en la literatura científica se nos dice que es tal vez el máximo que podemos alcanzar haciendo un ingreso por vía transcrestal. Así que esta es la razón por la cual decidí hacer un acceso con técnica de ventana lateral. Como pueden observar en la imagen, se aprecia perfectamente cuál fue el diseño de la incisión que realicé. Fue un diseño que incluyó una liberatriz hacia distal y que necesitas forzosamente realizar un colgajo de espesor total. Recordemos que es aquel que incluye el epitelio, el conectivo y el periósteo. Una vez que nosotros elevamos este colgajo, podemos observar aquí en la imagen cómo perfectamente se aprecia todo el tejido de granulación que tenemos asociado a ese diente 25. Y bueno, una vez que nosotros retiramos un poco de este tejido, decidí esperar a hacer las extracciones justamente para poder tener como una mejor guía para poder ubicar dónde tenía que hacer mi acceso de la ventana lateral. Y una vez que hice la huella de dónde iba a ser mi ventana lateral, entonces ahora sí, retiré los premolares y terminé de limpiar perfectamente todo el tejido de granulación que estaba asociado a estos dos premolares. Aquí también podemos observar en la pantalla cómo se aprecia ya parte de lo que es la elevación junto con la membrana sinusal que necesitamos corroborar su integridad y es justamente una de las cosas que también vamos a ver en esta plática, cómo lo hacemos. Aquí tenemos una vista oclusal de la lesión que incluye los dientes que fueron extraídos, como podrán observar, las características de los dientes son bastante deficientes, la restauración que tenían probablemente fue un factor importante para el desarrollo de la enfermedad tan severa en estos sitios. Y bueno, para corroborar esta parte de la integración de la membrana sinusal, entonces es muy importante que nosotros le pidamos al paciente que realice respiraciones profundas. Si nosotros observamos, como en este caso, que la membrana tiene la capacidad de subir y bajar,
automáticamente nos habla de que hemos elevado la membrana sin ningún contratiempo, sin ninguna complicación, y que nuestra membrana sinusal está perfectamente intacta. Una vez que hemos hecho esto, o un poquito antes incluso, procedemos a la parte de la hidratación del injerto. Como les mencioné, una de las características tal vez más resaltables de nuestro biomaterial, del Max Reserve, es la hidratación o la propiedad de hidrofilia tan maravillosa que tiene este injerto. Entonces, es muy importante que leamos siempre las instrucciones que nuestros fabricantes nos dan para poder saber cuánto tiempo antes tenemos que hidratar nuestro biomaterial. Y bueno, después de haberlo hecho, en este caso, simplemente se seca el injerto con una gasa. Como podrán observar, la partícula es de un tamaño bastante bueno, es de un tamaño de 0.5 a 1 centímetro cúbico. Y entonces, en este sentido, también me apoyé de otro de los materiales que en días anteriores uno de mis compañeros, el doctor Daniel Villaseñor, habló ampliamente de esta membrana, que es la membrana Jason. Yo también decidí ocuparla, la verdad es que también me encanta, es un biomaterial que te da una facilidad transquirúrgica muy resaltable y que te permite hacer todo lo que tú quieras. Si la quieres suturar, la puedes suturar; si la quieres fijar, la puedes fijar; si no la quieres ni suturar ni fijar, incluso la puedes dejar así. Y en este caso, bueno, lo que hice fue entonces rellené todos los sitios post-extracción que teníamos, ambos de los dos premolares, y también ingresé el biomaterial dentro de la elevación de seno que acababa de realizar, y posterior a eso coloqué sobre de todo esto mi membrana para cubrir y tratar de evitar que cualquier tejido de gingival, ya sea epitelio o conectivo, migre hacia el interior del defecto y pudiera disminuir la calidad de la integración del hueso que necesito. Entonces, una vez que hemos hecho esto, pues como podrán observar en las imágenes, el biomaterial, incluso no sé si prestaron atención cómo tiene un color como un poquito azulado. Eso también creo que es algo bueno, porque muchas veces el hecho de que el biomaterial sea tan claro o tan blanco, a veces visualmente en las fotografías tiene un impacto, aunque no lo crean, ¿no? Y bueno, en el control de cicatrización podemos observar a un mes cómo están los tejidos. Tenemos todo perfectamente cicatrizado, no tuvimos ninguna complicación ni trans ni postquirúrgica. Y bueno, aquí podemos observar un comparativo de cómo inició este procedimiento, o cómo estaba inicialmente la situación clínica de mi paciente y cómo estamos el día de hoy con la elevación. Entonces, este es uno de los ejemplos de cómo podemos ocupar el Max Reserve. También tengo otro caso clínico. Este caso clínico fue referido por otra amiga y colega a la que quiero mucho, la doctora Aide Caballero. Y bueno, aquí podemos observar en la radiografía cómo la raíz distal de este molar, específicamente el diente 37, es el que está con un compromiso. Voy a hacer un acercamiento a la zona para que puedan observar la línea de fractura que tiene en esta zona. Evidentemente, pues no hay como más oportunidad de mantener el diente en boca. Entonces, se le explica a la paciente que, bueno, se le puede hacer un implante post-extracción. Y una vez que se ha hecho la planeación, aquí en la pantalla tienen también la planeación, decidimos hacer el procedimiento quirúrgico. Entonces, aquí les voy a presentar la secuencia del caso clínico, desde cómo estaba el molar inicialmente, cómo se veía el lecho post-extracción, y simplemente una guía que me ayudó como a darme una idea, dirección, o volumétricamente hablando, de dónde había yo planeado la colocación del implante. Aquí tenemos ya el diente en cuestión que tuvimos que extraer. Como verán, igualmente bastante pues, complicada su situación. Y bueno, este es parte del protocolo para la colocación de un implante BLT. Sabemos que estos implantes son también muy indicados para casos post-extracción, es por esto que decidí ocuparlo. El implante que ocupé fue de un diámetro de 4.1 y tenía una longitud de 12 milímetros, y sabemos que la superficie es L-Active y toda esta parte de la composición del mismo implante, al ser una composición rock solid, también te beneficia totalmente en la biología del lecho post-extracción, que sabemos que no son terapéuticas tan sencillas, que tienen su nivel de complicación, aunque sea un solo implante, aunque sea posterior, y que por lo tanto debemos de tener todas las herramientas transquirúrgicas necesarias para facilitarnos nuestra cirugía. Aquí tenemos entonces ya la colocación del implante, y nuevamente me ayudé de estos dos materiales. La verdad es que este binomio me encanta. Entonces, bueno, aquí tenemos los biomateriales que ocupé. Ahí tenemos la regeneración simultánea a la colocación del implante,
y les pido una disculpa porque en medio de la cirugía olvidé tomarle foto a la sutura, pero créanme, confíen en mí en que se logró un cierre sin tensión. Ocupé ácido poliglicólico de 4 ceros. En lo personal, creo que cuando hacemos aumentos y este tipo de cosas, prefiero usar este tipo de grosor de sutura, que si, por ejemplo, solamente tengo grosores de 6 o 7 ceros. En mis manos funciona un poco mejor así, y este tipo de grosores los prefiero ocupar para cirugía plástica. Y bueno, aquí tenemos un seguimiento imagenológico de nuestro implante ya colocado, donde está desde cómo empezamos, la planeación y cómo terminamos. Entonces, igualmente, este es un excelente ejemplo de cómo podemos hacer uso de nuestros biomateriales, hablando específicamente de Max Reserve, y bueno, en este caso también de Jason, para poder tener un éxito ideal de nuestros implantes y de cualquier otro tratamiento reconstructivo del reborde o periodontal que queramos hacer. ¿Qué me gustaría que se llevaran de esta pues, pequeña muestra de lo que se puede hacer con Max Reserve? Uno, que es un material bifásico que está compuesto por hidroxiapatita y por fosfato betatricálcico. ¿Por qué es importante esto? Porque la hidroxiapatita nos va a dar como la particularidad de la estabilidad a largo plazo, y el fosfato betatricálcico nos va a dar la particularidad de esta porosidad o de tener este predominio de poros, y por lo tanto esto es lo que hace que este material, aunque es sintético, es sumamente seguro y es sumamente eficaz. Por otro lado, la reabsorción es completa justamente por su componente bifásico, y el remodelado que logramos en los sitios también es completo. Es decir, conforme pase nuestro tiempo cicatrizal, vamos a tener un completo recambio por el hueso nativo del paciente. El siguiente biomaterial del cual vamos a hablar hoy es el Emdogain. Seguramente están más familiarizados con este biomaterial que a lo mejor con los otros dos que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, simplemente a manera como de recordatorio, me gustaría comentarles que este producto se denomina biomimético. Y bueno, tal vez se estarán preguntando qué es la biomimesis. ¿Sí? La biomimesis es aquel proceso en el cual, de forma, digamos, sintética, tratamos de imitar procesos que ocurren de forma natural en nuestro organismo o en la naturaleza en general. En el caso del Emdogain, los primeros estudios vinieron de Lars Hammarström, más o menos por ahí de la década de los años 80, y se dice que este producto es biomimético porque el proceso que trata de alguna manera, homologar o de copiar es el proceso de la cementogénesis. Entonces, el Emdogain es el nombre comercial. Nosotros en la literatura lo podemos encontrar también como proteínas derivadas de la matriz del esmalte. Y bueno, estas proteínas en su gran parte, en su gran composición, el 90% para ser exactos, son amilogeninas. Y este tipo de proteínas tienen la característica de ser proteínas hidrofóbicas. Por otro lado, el 10% restante tiene otras composiciones también de proteínas, que son todas ellas adquiridas de puerquitos en el proceso en donde están en odontogénesis. Y bueno, entre ellas destacan también la enamelina, la meloblastina, etc. Entonces, ¿qué es lo que provoca el Emdogain en los tejidos cuando nosotros lo colocamos? Bueno, desde la adhesión celular, el esparcimiento, la proliferación, y esta última característica, desde mi punto de vista, es tal vez lo más importante. ¿Por qué? Porque esta capacidad es lo que hace que lo puedas ocupar tanto en procesos cicatrizales, tanto en terapéuticas de cirugía plástica periodontal, tanto para el tratamiento de defectos intraóseos periodontales. Y bueno, ¿esto por qué? Porque permite que ciertos factores de transcripción, factores de crecimiento y otras proteínas necesarias para la neoformación de nuestros tejidos periodontales puedan llevarse a cabo de una mejor manera. ¿Tenemos una pregunta hasta el momento? ¿Ninguna? Ok, perfecto. Entonces, ¿qué sucede cuando aplicamos estas proteínas a nivel celular? A mí como perio, lo siento, no puedo dejar de pensar en todo esto. Me interesa mucho saber qué ocurre en nuestros pacientes cuando nosotros aplicamos estos biomateriales. Entonces, hay una revisión sistemática que se las recomiendo muchísimo, sobre todo si les gusta empaparse, como a mí, de toda esta parte biológica de los biomateriales. El grupo que lo publicó está liderado por el doctor Mirón, pero algunos de sus colaboradores, por ejemplo, son Anthony Scullion. Esta revisión fue hecha en el año 2016 y justamente de esta revisión proviene este esquema en el cual nos dice: en el momento en que tú colocas estas proteínas sobre la superficie radicular, ocurren varios factores a nivel local de índole biológico. Lo primero es que
se incrementa el nivel de osteoprotegerina, que en la pantalla lo podrán ver como OPG. ¿Y qué es esto? Bueno, muy a grosso modo, cuando existe un proceso de reabsorción ósea, nuestra célula, nuestro osteoclasto, que es el encargado de reabsorber el hueso, tiene ciertos receptores en su membrana. Estos receptores de la membrana tienen solamente, yo siempre lo he homologado como a una cerradura. O sea, tú tienes el receptor, que sería la cerradura, y solamente le entra una o dos llaves si acaso. Vamos a suponer que la primera llave es la osteoprotegerina y la segunda llave es algo que se llama RANKL, ¿ok? El RANKL es una molécula que al unirse al receptor del osteoclasto favorece que haya reabsorción ósea. Por otro lado, si la osteoprotegerina o la OPG se une a este receptor, entonces ese proceso como que se estaciona, es decir, el osteoclasto no hace reabsorción ósea. Esto, y de aquí es por lo cual proviene la importancia. Si al yo aplicar estas proteínas elevo la secreción de OPG, entonces en automático reduzco el proceso de reabsorción ósea, lo cual creo que ningún otro biomaterial es capaz de hacer. Por otro lado, me permite aumentar también los niveles de prostaglandinas. Sabemos que estas son mediadores proinflamatorios y bueno, estos biomarcadores, perdón, me distraje un poquito porque me llegó una pregunta, la vamos a contestar. La pregunta es de Elena y nos pregunta, ¿cuál es el resultado biológico de la interacción de Emdogain con Mucoderm? Ya me adelantaste un poquito, pero está perfecto. Este tipo de dúos están totalmente recomendados, sobre todo cuando el paciente, pues a lo mejor tiene un fenotipo gingival delgado. O sea, están indicados en todos, pero los puedes, sobre todo, ocupar en este tipo de casos clínicos y, por supuesto, que está indicada hacer esta unión de ambos biomateriales. Vas a tener resultados más favorables y es importante destacar que Mucoderm va a funcionar perfectamente bien en aquellos sitios que ya tengan al menos entre 1.5 y 2 milímetros de tejido queratinizado. Si el sitio que tú piensas tratar no tiene tejido queratinizado, yo no te recomendaría a lo mejor ocupar sustitutos, sino más bien tal vez irte a lo autólogo porque no tienes tejido queratinizado de base. Espero que con esto haya respondido tu pregunta. Por otro lado, como les comentaba, además de subir los niveles de OPG, es capaz entonces de disminuir el proceso inflamatorio. Ahora, otra de las indicaciones que de alguna manera son novedosas es cuánto mejora el proceso cicatrizal de un procedimiento quirúrgico, sea cual sea. Esto es algo que realmente es reciente hasta cierto punto. Se ha visto que la aplicación de Emdogain permite una mejora en los tejidos cicatrizales, disminuyendo las morbilidades tal vez de los pacientes, mostrando una cicatrización un poco más rápida. Entonces, si ya tienes un poco de Emdogain que ocupaste del paciente para, no sé, tu procedimiento, te recomiendo ampliamente que hagas esto. Una vez de que hayas terminado tu procedimiento, puedes bañar literalmente la superficie que acabas de operar y vas a tener resultados muy satisfactorios para el paciente. También me llegó otra pregunta. Esta pregunta es de Jesús. ¿Dónde encuentro el artículo que mencionó del 2016? Si gustas, me puedes mandar un mensaje directo y yo te hago llegar con todo gusto el artículo para que lo puedas leer y no tengas que buscarlo. ¿Sale? Ahora, por otro lado, también nos preguntan cuál es la interacción con los bifosfonatos. Del Emdogain es, creo yo, un ítem que tal vez no hay tanta literatura al respecto, sin embargo, sabemos que los bifosfonatos no son realmente un tratamiento que a nosotros a nivel de cavidad bucal nos ayuden en el tratamiento quirúrgico de cualquier cosa, sea el tratamiento que sea. Solamente por esta cuestión te diría que tu paciente tiene que estar controlado, es decir, que tú estás seguro que el nivel de bifosfonatos que alcanza a nivel sanguíneo no le va a provocar un problema si tú haces un procedimiento periodontal. De lo contrario, vas a tener la complicación esperada, que es la osteonecrosis de la zona. Tenemos un elemento diagnóstico, que es la prueba del telopéptido para colágeno terminal tipo 1, en el cual tú le mandas al paciente a hacer este estudio de laboratorio y el paciente, te entrega el resultado y tú puedes ver a través de este estudio en qué condiciones está, si es candidato para hacer el procedimiento o si definitivamente no lo puedes tratar de forma quirúrgica.
Por otro lado, y regresando al tema, ¿cuáles son los objetivos de la regeneración periodontal? Es decir, ¿por qué yo ocuparía Emdogain? ¿Sí? Lo primero, por supuesto, es que yo quiero devolver la salud del paciente, y esto en automático involucra la reducción de la bolsa, la ganancia en el nivel de inserción, si es posible la ganancia de tejido queratinizado, aumentar la estabilidad dental, recuperar la función y la estética. Ahora, todos los sitios son candidatos para usar Emdogain. La realidad es que tenemos un amplio catálogo que incluso está clasificado, como podrán observar. Esta clasificación fue hecha por Goldman, en la cual nos menciona los diferentes tipos de defectos intraóseos que podemos encontrar en nuestros pacientes. Y en este caso, quiero decirles que el Emdogain está perfectamente o altamente recomendado para el tratamiento de recesiones gingivales, para los defectos intraóseos de 3 paredes y de 2 paredes. Y en el caso de los defectos intraóseos de una pared y en las clases de furcación 2, se recomienda su uso aunado a un injerto óseo. Si la clase de la furca es solo uno, puedes ocuparlo sin la necesidad de adicionarle el injerto óseo. Entonces creo que esto es como una super receta de cocina que nos puede servir perfecto para decidir en qué casos ocupar el Emdogain y en cuáles no. Ahora, ¿cómo lo vamos a ocupar o cuál es su protocolo de aplicación? Para hacerlo un poquito más didáctico, decidí colocarles un caso clínico. Este caso clínico es de una paciente para recesiones. Tenemos otra pregunta. Nos pregunta nuevamente cuál es el estudio para checar los niveles de bifosfonato. Es el TCP1, es cadena terminal de colágena tipo 1. Ok, entonces regresando al caso clínico, vamos a ver un caso clínico de una paciente que tiene unas recesiones gingivales. Estas recesiones son RT1, es decir, tienen la integridad del tejido interdental. Y bueno, el protocolo lo que te pide es, ok, primero abre tu colgajo, limpia perfectamente la zona, verifica que no haya tanto sangrado en el sitio, y lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestro acondicionador radicular. Este se llama Prevgel, es EDTA o ácido dietilamino tetracéico al 24%, y lo vamos a colocar durante 2 minutos en el sitio. Es muy importante, doctores, que no sangre el sitio, que traten de controlar lo más que se pueda el sangrado local, ya sea con una gasa, con sus eyectores o con ambos. Es muy importante que el control de la sangre esté hecho. Y una vez que nosotros hemos colocado por este tiempo nuestro acondicionador, vamos a lavar con agua corriente, es decir, con suero fisiológico que esté corriendo, pues, durante 1 minuto, y posterior a eso vamos a secar perfectamente la zona. Una vez que hayamos hecho esto, yo en lo personal les recomiendo que traten de colocar sus puntos de sutura desde antes, incluso antes de la colocación del Emdogain. ¿Por qué? Porque cuando nosotros suturamos, ¿qué sucede en el tejido? El tejido sangra, y justo acabo de decir que es importante que no sangre. Entonces, yo les sugiero colocar los puntos de sutura como entreabiertos, dejarlos preparados para que inmediatamente después a eso, ahora sí coloquemos el Emdogain, y después de eso simplemente jalamos nuestro hilo de sutura y el sitio se cierra casi que por arte de magia. Y bueno, aquí podemos ver el avance coronal del tejido y lo que les comentaba. La cicatrización temprana de los sitios es maravillosa. De este lado tenemos la imagen inicial y de este otro tenemos la cicatrización a los 15 días. Todos los que nos dedicamos a la perio sabemos lo traumático que a veces es para un paciente hacerse una cirugía de cobertura radicular y tomar a lo mejor injerto de paladar, etcétera. Y desde este punto de vista, pues bueno, creo definitivamente que esta es una excelente opción para sitios en los cuales al menos tenga de 1.5 a 2 milímetros de tejido queratinizado y no me veo en la necesidad de tomar un injerto autólogo. Tenemos otra pregunta, nos dice, tengo entendido que el Emdogain solamente coadyuva a regeneración de tejido blando. ¿Esto es verdad? ¿Ayuda a regeneración ósea? De hecho, doctor, la principal indicación es para regeneración de tejido duro. Y de hecho, digamos que la parte de tejido blando fue como una situación que se fue viendo posteriormente, pero en realidad el inicio de los estudios de Lars Hammarström fue para poder estimular al fibroblasto del ligamento periodontal. Por lo tanto, su principal indicación de inicio fue la regeneración de los tejidos periodontales. Ahora, ¿con qué más lo podemos mezclar? Como nos comentó una de nuestras escuchas, lo podemos mezclar con Colágeno, lo podemos mezclar con Mucoderm, lo podemos mezclar con injertos óseos, con tejidos conectivos autólogos.
prácticamente lo podemos embeber o ocupar en conjunto de cualquier biomaterial o incluso injertos autólogos del paciente. Ahora, ¿cuáles son las dudas más frecuentes que normalmente nos preguntan? La primera, ¿es necesario ocupar el prefiel? Sí, el uso del prefiel es indispensable para el protocolo y les abro paréntesis, si ustedes compran el Emdogain, el prefiel lo tienen que comprar aparte, esto es importante también. Ahora, no es el mismo EDTA que se ocupa para los tratamientos de conductos o para el manejo endodóncico, es muy importante que sea específicamente el prefiel de la marca o el EDTA de la marca. Por otro lado, ¿cuál es la función o por qué es tan necesario este biomodificador? Bueno, pues porque me permite quitar todo el nodillo dentinario que está adherido a nuestra superficie radicular, detoxificarla y exponer las fibras colágenas que existen en nuestros túbulos dentinarios. Y esto es importante para que suceda el proceso de la regeneración periodontal. También es importante mencionar que aunque el porcentual que se ocupa es bastante elevado, el 24%, este no genera ningún tipo de daño a los tejidos adyacentes. Otra de las preguntas que nos hacen frecuentemente es ¿cuáles son las presentaciones comerciales? Bueno, los podemos encontrar en presentaciones de punto 15, pero está bien en paquetes, si no me recuerdo es de 5, de punto 3 y de punto 7 mililitros. También nos preguntan, oye, ¿cómo puedo calcular la cantidad? Desde mi punto personal de vista, yo les recomiendo ocupar 0.3 mililitros por cada raíz que ustedes quieran tratar. Y por otro lado, puedo o vale la pena adicionarle una membrana al tratamiento regenerativo periodontal. La realidad es que existe escasa bibliografía que nos dé como algún dato significativo, es decir, puedes ocuparla si te sientes más a gusto, no hay ningún problema, pero en realidad Emdogain por sí solo, usándolo con las indicaciones que les he mencionado, tiene resultados muy favorables para el paciente. Sin embargo, si tú lo quieres ocupar, adelante, no hay ningún problema. ¿Qué me interesa que se lleven de este biomaterial? Me interesa que sepan entonces que simula un proceso orgánico natural, que es la cementogénesis, y por lo tanto se considera un producto biomimético y que está indicado entonces, nuevamente recordar, en recesiones gingivales, en defectos intraóseos de 3 y 2 paredes, en furcaciones clase 1 y 2 y en cicatrización de heridas oral, ¿sale? Y bueno, el último de nuestros biomateriales de hoy es Collacown. Collacown es un cono hemostático, es una esponja de colágena. Como podrán observar en su pantalla, ahí tienen las dimensiones del producto. Y bueno, es, como les mencioné, una de las opciones que nosotros tenemos cuando queremos favorecer que nuestro coágulo se forme, ¿sí? Es decir, que vamos a ocuparlo en sitios post-extracción, por ejemplo, en sitios donde tenemos, no sé, acabamos de tomar una biopsia de tejido blando, ahí lo puedo colocar porque es un excelente hemostático, o acabo de tomar un injerto de paladar de tejido conectivo subepitelial, ahí lo puedo colocar para poder cerrar el sitio. Y bueno, como podrán ver en pantalla, su tiempo de degradación es de 2 a 4 semanas y su mecanismo de degradación es enzimática, es decir, así es la manera en la cual el cuerpo lo procesa. Como les comentaba, algunas de sus indicaciones son elevación de piso de seno maxilar, sitios recientes de biopsia y cuando incluso queremos colocar implantes en colocación temprana o tardía, ¿sale? Y obviamente, creo yo que en donde más experiencia clínica he tenido es para el manejo de sitios post-extracción o de preservación de reborde. Aquí podemos observar, todo esto se los voy a ir explicando con un caso clínico. Este es nuestro paciente, vemos las condiciones de nuestro paciente, es un paciente pues, que ha perdido varios órganos dentales, que tiene maloclusión, que tiene movilidad patológica, en fin, nos habla de una enfermedad periodontal que clínicamente se aprecia bastante severa y radiográficamente podemos observar que efectivamente nuestro paciente ha perdido mucho hueso de forma generalizada. Se le dieron varias opciones de tratamiento al paciente, entre ellas una rehabilitación implantosoportada fija de ambos arcos. Sin embargo, el paciente no quería esta parte y tampoco quería la parte de solamente tener dentaduras convencionales. Por lo tanto, entre la protesista y yo, que en este caso fue la doctora Daniela Azuara, decidimos hacer la rehabilitación del paciente con una sobredentadura inferior y en el arco superior simplemente una dentadura convencional. Así que primero pues se plantearon hacer las extracciones de los sitios, estabilizar estas extracciones para que el paciente tuviera la cantidad adecuada de tejido duro y la mejor arquitectura de tejido blando para poder llevar a cabo su tratamiento.
Entonces, el primer procedimiento que realizamos fue el tratamiento de todo el arco superior. Esto incluyó las extracciones en un solo procedimiento de todos los dientes afectados. Aquí podemos ver, este procedimiento fue exactamente el mismo que se hizo en todos los sitios del arco superior y vemos cómo ingresa perfectamente por la forma que tiene nuestro biomaterial al alveolo este cono. Entonces, bueno, vemos cómo inmediatamente es hidrofílico, por lo tanto la sangre se atrapa de forma inmediata en el momento en el que tú lo colocas. Y bueno, aquí podemos ver otros de los alveolos que trabajamos también en este acto quirúrgico. Y finalmente el cierre del sitio. Aquí es importante decirles que a Collagon lo pueden dejar expuesto, no hay necesidad de afrontar o de lograr el cierre completo del defecto, se puede quedar expuesto, simplemente les recomiendo que lo suturen con puntos en cruz o con puntos simples o en 8, dependiendo de lo que prefieran, pero no es necesario afrontar los colgajos. Esto es algo súper importante porque muchas veces no queremos hacer un desplazamiento de la línea mucogingival ni abrir un colgajo que supone comorbilidades posquirúrgicos más grandes para nuestro paciente. Ahora, como yo estaba muy interesada en saber cómo funcionaba este biomaterial, me di a la tarea de que aproximadamente 3 meses después de este procedimiento decidí tomar una biopsia de uno de los sitios en donde había utilizado mi biomaterial. Y en este caso ocupé el sitio 26, ¿sale? Entonces, bueno, aquí pueden ver cómo se abrió una pequeña ventanita para tomar simplemente una muestra, y esta muestra fue mandada para su estudio histopatológico a la División de Estudios de Posgrado de la UNAM. Y bueno, ellos lo que nos regresan en el histopatológico es que a pesar de que la casa comercial dice que solamente es un controlador hemostático, existen, y esta es la evidencia, fuentes que dicen que este biomaterial te puede funcionar perfectamente como un andamiaje, o sea, es decir, como un tipo injerto. Por lo tanto, se los recomiendo ampliamente. Esto lo vende Straumann en una cajita que trae 12 piezas. La verdad es que el precio, creo que por 12 unidades de producto es maravilloso. Si tienen más dudas acerca del precio, pues contacten a su representante de ventas. Y el segundo procedimiento que hicimos fue la extracción entonces del arco inferior. Y bueno, aquí me gustaría comentarles que decidí mezclar justamente Collagon con Emdogain. ¿En qué zona en particular? En uno de los sitios en donde mi alveolo ya no tenía la integridad completa. Es decir, que preferí darle un poco más de ayuda al biomaterial a través de este producto biomimético que es el Emdogain, para poder tener mayor posibilidad de reconstrucción, de reborde en esa zona. Entonces, como podrán observar, bueno, aquí está, esta primera diapositiva es la combinación con antibiótico, que lo que dice es que justamente la puedes también embeber en estos antibióticos. En este caso yo ocupé amoxicilina y bueno, ahí pueden observar, era uno de los sitios más afectados, y el otro, que es justamente este, era el que les estaba platicando, del Emdogain, como también decidí embeberlo en este producto para poder obtener o potencializar los mejores resultados. Y en esta misma cirugía se le colocaron los 2 implantes que van a soportar la sobredentadura. En este caso, los implantes fueron igualmente de 4,1x12 y bueno, son implantes de colocación inmediata, así que la estabilidad primaria que necesitaba es importante. También decidí que fueran BLT por esta situación. Y bueno, aquí pueden observar entonces cómo fue el procedimiento y el protocolo para tratar a este paciente. Este es el cierre del arco inferior y aquí tenemos la radiografía inmediata postquirúrgica. Entonces, muchos de ustedes a veces, o nosotros, pensamos que tal vez las rehabilitaciones, no sé, convencionales o mixtas, pues tal vez no son tan bonitas, tal vez el paciente no se siente tan a gusto, pero yo creo que bien realizado, bien diagnosticado y bien platicado con el paciente, los resultados que le ofreces son muy buenos, y creo que a veces una imagen habla más que 1000 palabras, y bueno, los resultados creo que ustedes mismos los pueden juzgar. La expresión del paciente es totalmente otra. Ahora, ¿qué me gustaría que se llevaran de este biomaterial? Que es un hemostático, pero que lo podemos ocupar pensando en que tiene la seguridad de que se puede llegar a comportar como un andamiaje, es decir, un injerto. Por otro lado, sabemos que tiene un pH neutro, que se reabsorbe entre 2 y 4 semanas, que tiene un costo bastante razonable. Por otro lado, nos facilita poder estabilizar el coágulo. Yo creo que eso es lo más resaltable de este material. Y bueno, simplemente ya para cerrar, porque ya me extendí muchísimo, les puse un pequeño resumen
de cuáles son las indicaciones de nuestros productos. Muchos de ellos, bueno, no los tratamos hoy, pero de todas maneras quiero que los conozcan, que sepan que existen, cuáles son las opciones que Straumann nos ofrece en su solución 360 de biomateriales. Y pues nada, creo que Straumann es una marca en la cual puedes encontrar todas las soluciones que necesitas, y eso a mí me hace sentir muy tranquila porque no necesitas estar buscando diferentes proveedores, porque el servicio al cliente es bueno y porque la tranquilidad que a mí me da ocupar productos tan seguros y eficaces, pues eso no me lo quita nadie. Por último, me gustaría despedirme agradeciéndole su tiempo, su atención. Aquí pueden observar a todos mis compañeros del programa. Yo soy parte del equipo de Perio, pero definitivamente les recomiendo que lo sigan a todos. Todos nosotros estamos haciendo un poco de educación en casa para que ustedes puedan estar actualizados, seguir conociendo un poco más de estos productos, y sobre todo les recomiendo en particular que el día de hoy se conecten por la tarde para escuchar a la doctora Marce Ponce. Ahí tienen su Instagram. Y por otro lado, el día viernes también va a estar otra de mis compañeras. Ella es prosto o es protecista, y bueno, ella también va a hablar algo de VarioBase, que creo que es algo muy importante para nosotros, los que nos dedicamos a implantes. También ahí está su Instagram. Y pues si no tienen alguna otra pregunta, que ya me llegó otra, y vamos a ver. ¿Qué tan bueno sería detoxificar? ¿Me podría recordar el nombre del detoxificante? Es EDTA o Prefiel, en el caso específico de la marca. Un alveolo con infección si se requiere colocar un injerto, y en este caso sería más recomendable un injerto o el Colapon. Definitivamente no te recomiendo que ocupes EDTA directamente en hueso. El EDTA es un agente quelante, por lo tanto no te recomiendo su aplicación directa a hueso, es sobre la superficie radicular únicamente. Por lo tanto, si vas a tratar sitios post-extracción, tienes que tratarlo con las alternativas, por ejemplo, que te he presentado aquí. Puede ser Max Resort, puede ser Colacone embedido si quieres, eso sí, con Emdogain, pero no te recomiendo que ocupes Prefiel de forma directa hacia el alveolo post-extracción. No sé si tengan alguna otra pregunta. Les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que esta información sea de mucha pues, optimización en su práctica clínica, y que nos sigan a todos. Estamos muy contentos de seguir haciendo nuestro trabajo, aunque sea en forma online. Por favor, cuídense mucho, que todos ustedes y sus familias, sus pacientes tengan mucho bienestar, para que pronto podamos regresar a hacer lo que nos gusta, estar adelante o atrás de un paciente que necesita de nuestra ayuda y devolverle su sonrisa. Les agradezco mucho su tiempo, que me hayan dejado compartir unos minutos de su mañana, y hasta luego. Muchas gracias.